Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de esta semana, que es marco teórico. En el día de ayer ya dimos con la profesora Erika las normas básicas para la redacción de citas bibliográficas, citas directas sobre todo y citas de más de 40 palabras. Y también hablamos un poco de lo que eran las citas indirectas. Ya se le subió el link al aula virtual y se le dio permiso para acceder. Así que cuando puedan, y luego de escuchar esta clase donde le vamos a dar más o menos las bases para el armado del marco teórico, estaría bueno que escuchen la clase de la profesora Erika también para poder ir armando. Esa clase eh, es muy importante. Nosotros utilizamos mucho las normas APA, tanto en cuarto año como en quinto año, ¿sí? Así que bueno, y para siempre para la escritura académica es importante utilizar las normas APA. Yo le voy a compartir un poquitito mi PowerPoint. Bien. Primero quiero decirle que los contenidos más o menos que estamos desarrollando en la asignatura este año son similares a los que estamos haciendo en quinto año, ¿sí? Así que si se encuentran con algún compañero que está cursando quinto año, porque ya me preguntaron, por eso lo aclaro, algún compañero que está cursando taller de investigación, van a ver que estamos más o menos cabalgando los mismos contenidos. ¿Por qué? Porque el año pasado ellos no elaboraron el proyecto de tesis, sino que hicieron solamente 2 trabajos integradores, cosa que ustedes sí van a hacer este año, ¿sí? Ustedes van a armar este año el proyecto de tesis, ¿sí? Entonces, por eso estamos trabajando más o menos los mismos temas. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a comenzar entonces un poquitito a hablar sobre el marco teórico, pero antes vamos a hacer como un recordatorio de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Entonces, en las primeras clases que nosotros tuvimos, primero trabajamos en relación a lo que eran los proyectos de tesis, hablamos un poquitito de los informes finales, hablamos del conocimiento científico, el conocimiento vulgar, de los tipos de ciencia, ¿no? Ciencia formal, ciencia fáctica, cuándo un conocimiento se llamaba científico y cuándo no. Después hablamos un poco de lo que es la descripción y la explicación científicas. También hablamos bastante sobre la explicación científica como producto, digamos, de la investigación, ¿no es cierto? También se le pidió a ustedes que busquen un tema de investigación, que vayan pensando en un tema de investigación, se le abrió un foro donde ustedes tenían que declarar los temas que iban a trabajar y el grupo con el que iban a trabajar, un grupo de hasta 4 personas. Eh, y también trabajamos un poquitito de lo que era el proyecto de investigación, hablamos de lo que es el informe final y bueno, y cuando hablamos del proyecto de investigación, comentamos cuáles eran las partes, cuáles eran las finalidades, cuáles eran los tipos de proyectos que podíamos obtener, ¿sí? Cómo eran los proyectos de una investigación cuantitativa y cómo eran los proyectos de una investigación cualitativa. Y bueno, y nos metimos ya de lleno en esas clases anteriores en lo que era justamente el proceso de investigación. Entonces, la primera parte del proceso de investigación es el planteamiento del problema, ¿sí? Y el planteamiento del problema incluye varias subsecciones, digamos, ¿no? Una vez que ustedes tienen el tema de investigación, comienzan con ese planteamiento del problema, que incluye la descripción del problema, la pregunta de investigación, la generación o creación de objetivos generales y específicos, la elaboración de la justificación de la investigación y el estado de la cuestión. ¿Sí? Eso forma parte dentro del planteamiento del problema. Bueno, cuando nosotros le pedimos que ustedes seleccionen un tema de investigación, ustedes tenían que buscar en su realidad o en algún lugar algún tema que les interese. Recordemos entonces, ¿de dónde pueden hacer un tema de investigación? Puede salir, por ejemplo, de la lectura de algún artículo, de algo que vieron en la tele, de una conversación con algún colega, de algún video que miraron en YouTube, ¿no es cierto? O que fue compartido en algunas de las redes sociales, o algo que les genera interés, ¿no? Que les llama la atención en su lugar de trabajo, un problema, algo que está pasando y que ustedes dicen, ¡epa! ¿Qué pasa acá? Esto no es lo que a mí me enseñaron, esto no es lo que yo aprendí, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden hacer ese tema grande de investigación. ¿Qué característica tiene el tema de investigación? Que es un tema amplio. Por ejemplo, cuidado de enfermería del paciente oncológico, ¿no? Por decirlo, por tirar algún tema solamente para darle un ejemplo. Entonces el tema de investigación es muy grande. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando empecemos a trabajar un poquitito más en la descripción del problema y la pregunta? Vamos a achicar, ¿no? A enmarcar, a ir como
limando o trabajando sobre ese tema para hacerlo más específico, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nuestro tema de investigación. Y ahora tenemos que hacer la descripción del problema, ¿sí? Todo tema de investigación va a nacer necesariamente de un problema o de alguna situación concreta que se vive o se escuchó o que a ustedes les llamó la atención, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo van a hacer? Si ustedes vieron ese problema en su lugar de trabajo, nos van a contar en la descripción del problema dentro de las wiki que ustedes tienen habilitadas para trabajar por grupo, nos van a describir esa situación que a ustedes les llamó la atención y que los llevó a investigar ese tema, ¿no? En esa descripción de la situación nos tienen que contar claramente qué es lo que vieron ustedes, ¿sí? O qué es lo que le produjo el interés en ese tema, enmarcarlo en un lugar concreto, en una situación concreta, y también plantear una magnitud. Entonces nos van a decir, por ejemplo, en la ciudad de Posas Misiones, en el servicio de emergencia de una clínica privada, se pudo observar que durante el primer semestre del año 2021 ingresaron un total de, no sé, 100 pacientes y de estos 100 sujetos de cuidado, el 50% de ellos, que serían 50 sujetos de cuidado, desarrolló esto, aquello, lo otro y nos cuentan la situación, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Todos estaban bien, de golpe desarrollaron algo, ¿sí? O habían 100 internados, de esos 100 internados, un porcentaje que ustedes nos van a decir, desarrolló, por ejemplo, flebitis o infecciones cruzadas o algo. Entonces, esa es la magnitud. Cuando ustedes me dicen, bueno, del total de la población, un tanto por ciento desarrolló determinada cosa o pasó esto, eso quiere decir, nos presenta a nosotros la magnitud, la importancia, por qué puede llegar a ser tan importante ese tema para que genere un proyecto de investigación en este caso, ¿sí? Eso por darle un ejemplo, si ustedes miran en la comunidad y su interés está en los embarazos adolescentes, nos van a tener que contar en qué barrio, en qué escuela, en qué lugar vieron ese incremento de embarazos adolescentes, ¿sí? Y cómo van a poder medir ese incremento. Bueno, en un CAPS, por ejemplo, de, no sé, 100 adolescentes de 2 a 19 años que hicieron la consulta en un CAPS, no sé, un 30, 40% de ellos está embarazada, ¿cierto? Es adolescente y está embarazada. Entonces de ahí nace una pregunta, investigación que dicen, pucha, a ver, ¿qué está pasando? Que estas chicas están embarazadas a esta edad, ¿no? Si bien es altísima la tasa de embarazo adolescente en Misiones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también hay problemas de investigación o descripciones de investigación con las que ustedes no van a tener por ahí una cifra o una magnitud, ¿no? Entonces, o es una situación que en realidad no es un problema en sí, sino que es algo que a ustedes les interesa investigar. Entonces, la descripción del problema puede hacerse así como yo le mencioné, o sea, ubicando en tiempo y espacio y contando una magnitud, o también puede hacerse de forma descriptiva, contando simplemente la situación que a ustedes les llamó la atención, que se produce en algún lugar determinado y que quieren investigar, ¿no es cierto? Siempre, por eso, para esta descripción del problema, nosotros ya le habíamos dicho que peguen una miradita, que hagan una revisión de la literatura existente, ¿no es cierto? De qué se escribió en relación a su tema hasta ahora. Entonces esa revisión de la literatura a ustedes les va a ayudar a como pensar más allá del problema y ver de qué manera lo pueden describir, escribir, ¿sí? Es importante destacar que esta descripción del problema tiene que ser sumamente clara, ¿sí? Sumamente clara, sumamente amena, donde ustedes presenten la información que denote la existencia de ese problema en realidad, ese problema que nos va a llevar a nosotros a desarrollar una investigación. Los problemas que nosotros miramos en esta asignatura son cognitivos, son problemas de conocimiento, ¿sí? O sea, nosotros vamos a plantear un problema de investigación, pero de alguna área que a nosotros nos interesa profundizar en el conocimiento para saber qué está pasando, por qué está pasando eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un incremento de las infecciones cruzadas y bueno, vamos a tratar de, con nuestro proyecto de investigación, buscar información, conocimiento que nos diga por qué está, ¿sí?, pasando o por qué se produjo ese incremento en las infecciones cruzadas. Y así con cada uno de los temas de investigación que ustedes tienen.
Bien, una vez entonces que tenemos descrito el problema enmarcado en un lugar específico con una magnitud concreta, o descrito claramente, ¿no es cierto? Descrito, presentando una descripción de esa situación, vamos a elaborar la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene que nacer necesariamente de ese planteamiento del problema, ¿sí? Tiene que desprenderse. Ustedes tienen que leer el planteamiento del problema y que al leer el planteamiento del problema se den cuenta, sientan, digamos, una cuestión de sentimiento, sientan que no pueden investigar otra cosa, ¿sí? Que la descripción del problema que hacen necesariamente los va a llevar a esa pregunta, ¿sí? Si ustedes no sienten eso, fíjense de nuevo en la descripción del problema y traten de presentar más información que los lleve a esa pregunta que ustedes se plantean. Algo que nos pasa por ahí muy frecuente cuando corregimos los trabajos de los proyectos de tesis y los informes finales también, es que en la descripción del problema los estudiantes ya se responden, digamos, con la información que brindan a la pregunta de investigación que se hacen. Eso pasa muchísimo. Entonces hacen una descripción del problema que está muy lindo, pero al momento de hacer la pregunta ya nos respondieron. ¿Sí? Se preguntan, por ejemplo, cuáles son los conocimientos que tienen en relación a determinado tema, y cuando hicieron la descripción del problema ya nos dijeron que no tenían conocimiento, que no hacían esto, que no hacían aquello, ¿sí? Entonces eso está mal, tienen que corregir, porque el planteamiento del problema tiene que presentar justamente ese vacío de conocimiento, ese quiebre entre la teoría y la empiria que ustedes los lleva a investigar, ¿sí? Ese quiebre entre lo que debe ser y lo que es, lo que debe pasar y lo que está pasando, ¿sí? Eso desencadena ese problema de investigación, ¿m? Y con la consiguiente pregunta de investigación. Entonces, ¿qué características tiene que tener esa pregunta de investigación? Y en primer lugar, tiene que estar planteada entre signos de pregunta, ¿sí? Hay asignaturas, carreras, digamos, que no plantean la pregunta de investigación con signos de pregunta, ¿sí? Sino que lo hace también descriptiva, como una oración que afirma algo. Bueno, nosotros para esta cátedra, para nuestra carrera, pedimos que la pregunta de investigación se realice entre signos de pregunta, ¿sí? Y tengo una estructura, y que en su estructura, perdón, presente la variable que se va a analizar, la población que se va a analizar, el lugar y el tiempo. Por ejemplo, cuáles son los factores que influyen en el embarazo adolescente, ¿m? O en el embarazo de las adolescentes de 12 a 19 años del barrio X de la ciudad de Posadas Misiones en el año 2021, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tienen la variable. ¿Cuál es la variable? Factores que influyen en el embarazo. La población, ¿cuál sería? Adolescentes de 12 a 19 años, el lugar, un barrio X, Posadas Misiones, y el tiempo, año 2021. No es necesario que ustedes nos digan, no sé, de marzo a junio del año 2021, ¿sí? Con que nos pongan el año es más que suficiente, ¿sí? Porque después la delimitación del tiempo se realiza cuando planteamos justamente el instrumento de recolección de datos o el momento en el que vamos a hacer la recolección de datos, ¿sí? Entonces en la pregunta de investigación traten de que esté más amplio, ¿sí? O en el primer semestre de última, si es que lo quieren poner un tiempo, en el primer semestre del año 2021 o en el segundo semestre, o directamente pongan el año y ya está, ¿sí? Bien, entonces lean sus preguntas de investigación y fíjense si respeta esa lógica. Variable, población, lugar y tiempo. ¿Está? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los conocimientos que tienen los profesionales de enfermería de determinado servicio en relación al lavado de manos en un hospital público, Posadas Misiones, año tanto? ¿Sí? Entonces, conocimientos sobre el lavado de manos sería la variable. Personal de enfermería de determinados servicios serían las unidades, la población. Hospital público, Posadas Misiones sería el lugar, y año 2021 sería el tiempo, ¿sí? Fíjense que siempre tiene que ser esa estructura, ¿no? Siempre tiene que respetarse esa estructura. Bueno, y una vez que nosotros ya tenemos armada la pregunta de investigación, ahora nos toca, digamos, lo que sigue es armar los objetivos del estudio. ¿Recuerdan qué eran los objetivos? Los objetivos nos marcaban el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde nosotros vamos a investigar esa problemática que nos llama la atención, ¿no es cierto? Si volvemos al ejemplo del conocimiento sobre el lavado de manos, los objetivos
tienen que indicarnos hasta dónde nosotros vamos a mirar ese conocimiento sobre el lavado de manos, ¿sí? Y los objetivos son dos, objetivos generales y objetivos específicos. A grosso modo, el objetivo general es la pregunta de investigación transformada en objetivo mediante la incorporación de un verbo. ¿Está? Nosotros le habíamos dejado en el aula virtual la taxonomía de Bloom, que eran los verbos que nosotros utilizábamos y que se usan habitualmente para la elaboración de objetivos de acuerdo por ahí al tipo de estudio que ustedes van a hacer. ¿Está? Entonces, un objetivo para la pregunta de investigación que le di como ejemplo podría ser analizar los conocimientos o describir o indagar los conocimientos de los profesionales de enfermería de determinado sector en relación al lavado de manos, ¿sí? Hospital público, Posadas Misiones, año tanto. ¿Tá? Entonces vieron cómo es esa pregunta de investigación que yo le di como ejemplo, la transformé en objetivo mediante la incorporación de un verbo. Bien, eso como objetivo general. Los objetivos específicos nos tienen que mostrar a nosotros qué dimensiones o qué partes o qué sectores, digamos, del lavado, del conocimiento del lavado de manos, nosotros vamos a mirar. Si lo planteo de modo general, sería qué aspectos del problema nosotros vamos a mirar, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar bibliografía, leer, hacer esa revisión bibliográfica para ver de qué manera se estudió esa problemática que nosotros vamos a estudiar, para ver qué podemos mirar también. Si nosotros queremos, por ejemplo, como pregunta de investigación, conocer cuáles son los factores que influyen en la deserción académica de los estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Misiones en el año 2021, nuestra pregunta de investigación, nuestro objetivo general, perdón, va a ser analizar, por ejemplo, los factores que influyen en la deserción académica de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería, Universidad Nacional de Misiones, año 2021. ¿Sí? Vieron, transformé la pregunta en objetivo. Y ahora, en los objetivos generales, nosotros vamos a tener que plantear qué de esa deserción vamos a mirar, qué factores vamos a analizar nosotros para ver si están influyendo o no en la deserción. ¿Sí? Entonces, por ahí podemos leer bibliografía, artículos, revistas, y encontramos, ¿no?, que uno de los factores pueden ser los personales. Que puede ser, no sé, la edad, es muy jovencito, terminó muy joven la secundaria, no tiene ganas de estudiar, bueno, puede ser un factor. O el sexo puede ser un factor, no sé lo que dice la bibliografía, yo le estoy tirando nomás información para que ustedes vayan pensando. Entonces, un primer objetivo específico podría ser analizar o indagar, describir, o el verbo que ustedes quieran utilizar, que respete la taxonomía de Bloom. Analizar los factores personales que influyen o que pueden influir en la deserción académica de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. ¿Sí? Bien, y también pensamos por ahí, a ver, por ahí también es la plata, ¿no? No tiene plata para venir en colectivo, bueno, ahora, o para la conectividad a internet, no tiene internet. Entonces, o se fue al interior, es del interior y bueno, no pudo quedarse acá por el tema de la pandemia, entonces, no sé, los padres dijeron, venite y conectate acá y ella no tiene internet y qué sé yo. Eso lo podemos pensar como un factor personal o también podemos pensarlo como un factor económico. ¿Sí? No tiene plata para internet, ¿no? Entonces podemos pensar en otro objetivo que diga, indagar los factores económicos que influyen en la deserción de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. ¿Mm? Entonces, fíjense, ahí ya tenemos dos objetivos. Uno, los factores personales y otro, los factores económicos. ¿Sí? Y si vamos un poquitito más allá y pensamos en las cuestiones estas de las clases grabadas o de las clases sincrónicas y de los tiempos, qué sé yo, podemos pensar como un tercer factor los factores, no sé, académicos, institucionales, netamente institucionales. Entonces podríamos armar otro objetivo que diga describir los factores institucionales o académicos que influyen en la deserción de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. Eso con ese ejemplo. Si nosotros pensamos en otro ejemplo, como el del lavado de manos, y queremos analizar el conocimiento, vamos a tener, por ejemplo, cuáles son los conocimientos sobre el lavado de manos que tienen los profesionales de enfermería de el servicio de, no sé, clínica médica, de un sanatorio privado de la ciudad de Posadas Misiones. Vamos a tener como objetivo general analizar los conocimientos sobre el lavado de manos que tienen los profesionales de enfermería del determinado sector
en el servicio, en un sanatorio privado de la ciudad de Posadas Misiones, y como objetivo específico tendríamos que plantear el conocimiento en relación a qué aspectos de ese lavado de manos nosotros vamos a analizar. Entonces podría ser, por ejemplo, describir el conocimiento en relación a cada uno de los momentos de lavado de manos, ¿no?, de los que tienen los profesionales de enfermería, como un primer objetivo específico. Como segundo objetivo, describir o indagar el conocimiento en relación a los momentos de lavado de manos, entre otros, ¿sí? Algo que tienen que tener en cuenta en el planteo de los objetivos es que no tienen que correrse de la variable, ¿sí? Si su variable es conocimiento sobre el lavado de manos, los objetivos tienen que dar cuenta justamente de cuánto o de qué aspectos del conocimiento de lavado de manos nosotros vamos a analizar. O en el tema de la deserción, qué aspectos de la deserción, qué factores de la deserción nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes plantean el objetivo, traten de no correrse de la variable que tienen. Escriban en una hoja la variable y fíjense de esa variable cómo pueden ir escribiendo los objetivos para no salirse de ahí. Ese también es un error muy frecuente, por eso ya le hago esta aclaración. Bien, entonces ya tenemos nuestra descripción del problema, nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos generales y específicos, y el paso siguiente es la justificación de la investigación. La justificación trata justamente de fundamentar, digamos, en algún sentido, por qué y para qué vamos a realizar esa investigación. ¿Por qué a nosotros nos parece importante ese tema? ¿Y para qué van a servir los resultados de esa investigación? ¿Sí? Entonces vamos a tener que en un párrafo cortito, no sé, un párrafo no muy largo, decir por qué queremos investigar ese tema, porque vimos esto, vimos aquello, porque nos parece interesante, porque es un problema muy actual, etc. ¿Y para qué van a servir los resultados? Para incrementar el conocimiento de la disciplina, para mejorar la problemática, para desarrollar protocolos, etc. ¿Sí? Entonces, en un párrafo, ustedes nos cuentan por qué y para qué esa investigación. Y el último paso por ahí del planteamiento del problema es la elaboración del estado del arte, ¿sí? O el estado de la cuestión, que eso fue el tema de la clase pasada. ¿Qué es el estado de la cuestión? Es contar hasta dónde se estudió la problemática que a usted le interesa hasta el momento. Entonces nosotros ya le habíamos dicho en un principio que para el planteamiento del problema y de los objetivos hagan una revisión de la literatura, pero en este momento lo que hay que hacer no solamente es una revisión de la literatura, sino la selección de 5 artículos de investigación o tesis, tesinas de grado, posgrado, y por cada uno de esos artículos o de esos trabajos de investigación que ustedes van a tomar como antecedente, van a tener que hacer una pequeña descripción de 300 palabras, ¿sí? Entonces, 5 artículos, cada una con una descripción de 300 palabras. Se me cruzaron los patitos, perdón. Entonces, cuando ustedes, para la selección, perdón, de los artículos, tengan en cuenta que tienen que ser artículos relativamente nuevos, ¿sí? Se aceptan referencias de hasta 10 años, ¿sí? Entonces, estamos en el 2021, a partir del 2011 en adelante, pueden ser los artículos o las tesinas que ustedes van a referenciar, ¿sí? Que van a resumir y contarnos como antecedente. También tengan en cuenta que pueden encontrar artículos publicados a nivel internacional, nacional o local, ¿sí? Entonces van a ser primero van a contar el internacional, después el nacional y después el local o en el orden que ustedes quieran, pero generalmente se hace así. Para encontrar artículos o referencias a nivel local, los invito a ingresar al servicio de biblioteca, al catálogo del COA, que ya le digo bien cómo se llama. Se llama Catálogos en línea de la biblioteca, servicios COA. Entran ahí, hacen la búsqueda. Lo tengo acá abierto, por eso estoy buscando. Entonces, por ejemplo, buscan valoración de enfermería y ahí le va a tirar todas las tesis y todos los artículos que hay en el catálogo del COA de nuestra biblioteca en relación a esa temática, ¿sí? Ustedes van a encontrarse en ese catálogo con muchos informes finales de tesinas de grado que se hicieron acá, porque cuando ustedes se reciben, una copia de sus informes finales se envía a la biblioteca para que quede en el acervo, digamos, bibliográfico.
Entonces estaría bueno que por ahí, si el tema que ustedes van a trabajar tiene antecedentes a nivel local de nuestra escuela de enfermería, que lo referencien, ¿sí? Entonces pueden tomar internacional, nacional y local. Y si tiene varios locales, mejor todavía, ¿sí? Así que pueden trabajar con eso. Bueno, ¿y cómo van a escribir esos antecedentes? Para cada uno de los antecedentes, que ya le dije que tienen que tener 300 palabras, nos van a contar apellido y nombre de los autores de ese trabajo, año de publicación, título del artículo, lugar donde fue publicado, revista en la que fue publicado, si el nombre de la revista, el lugar de la revista, si es un repositorio digital de alguna universidad, repositorio digital tanto de la universidad, tanto, ¿sí? Entonces nos cuentan claramente en qué lugar fue publicado. Luego nos van a contar el objetivo general de ese estudio, del artículo de investigación o del trabajo de investigación que ustedes están referenciando, tesina de grado, de posgrado, etc. Objetivo general entonces, población analizada, variables analizadas y dimensiones si tienen, pero con que pongan las variables más que suficiente. Técnica e instrumento de recolección de datos utilizado en ese estudio. Después nos van a contar un poquitito los resultados obtenidos en esa investigación y una pequeña conclusión, ¿sí? Por cada uno de los trabajos que ustedes seleccionan para referenciar como estado del arte, van a organizarlo de acuerdo a esa estructura y como ya le dije y le repito, en 300 palabras. ¿Sí? En 300 palabras tienen que contar eso. Algo muy importante, eviten por todos los medios el plagio académico. El plagio académico es copiar directamente de internet y pegarlo en su trabajo. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros tenemos detectores de plagio que nos envían el vínculo del lugar donde ustedes tomaron o copiaron y pegaron esa información. Y en segundo lugar, el plagio académico es un delito y es penado por ley. Y si nosotros por ahí se nos pasa, ustedes copian y pegan internet y nosotros en la evaluación por ahí no pudimos mirar, no miramos o se nos pasa y se llega a publicar ese trabajo de investigación, nosotros siempre todo se publica, lo que se hace en la escuela con título, para el título de grado siempre se va a la biblioteca, se publica en otros medios. Si ustedes tienen la mala suerte de que el autor original del artículo que ustedes plagiaron justo encuentra su tesis y la mira y se da cuenta de que lo han plagiado, le puede hacer un juicio académico a ustedes y ustedes pueden perder el título de licenciado en enfermería. Pierden la matrícula, digamos, ¿sí? El título. No sé cómo se maneja eso a nivel de colegio de enfermería, pero eso es bien académico, ¿sí? Es algo que pasa, que ya pasó. Hay un antecedente acá en la Facultad de Humanidades de una profesional que perdió su matrícula, ¿sí? Le suspenden la matrícula o lo pierde la matrícula. Así que depende de la gravedad y la cantidad de plagio que haya hecho, ¿sí? Por eso es tan importante estas cuestiones de las normas APA que vimos ayer con la profesora Erika, ¿sí? De respetar la citación, ¿sí? Los antecedentes nosotros, si bien no usamos citas directas ni citas de más de 40 palabras, sino que hacemos una descripción del antecedente, es necesario esa referencia previa, ¿no? Que yo le decía, apellido y nombre de los autores, título del artículo, año de publicación, revista en la que fue publicada. No se debe colocar el link de acceso, ¿sí? Sino solamente la referencia completa. Y el link después se coloca cuando se hacen las referencias bibliográficas al final del trabajo, ¿sí? Pero acá en la parte de antecedentes no. Bien, entonces esto como para hacer una reseña de lo que vimos hasta ahora. Esto todo lo que hablé un montón, bueno, solamente es como una introducción a la clase de hoy. Porque ahora ya terminamos esta parte de planteamiento del problema, que si ustedes fueron trabajando en la wiki ya la tienen muy avanzada. Y ahora vamos a comenzar en lo que es el marco teórico, ¿no? A ver si puedo pasarle. Bueno, entonces, los objetivos de la clase de hoy que recién empieza, son justamente conocer la importancia del marco teórico en el proceso de investigación, describir las etapas de elaboración del marco teórico, cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y las estrategias para su elaboración que yo por ahí le voy a ir mencionando a medida que voy haciendo la clase, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el marco teórico? Vamos a empezar primero definiendo lo que es el marco teórico.
A ver, esperemos un ratito que tengo un problemita acá. Un pequeño problemita. A ver, que no puedo. Acá. Bueno, no lo puedo solucionar. Bueno, no importa. Bueno, el marco teórico entonces constituye el corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad. El marco teórico o marco de referencia, chicos, es la exposición y el análisis de las teorías y grupos de teorías que sirven como fundamento justamente para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. Es decir, que el armado del marco teórico nos va a permitir a nosotros trabajar en toda nuestra tesis. Primero nosotros hicimos esa búsqueda bibliográfica que nos ayudó justamente a delimitar nuestro problema de investigación, nuestro objetivo de la investigación, y ahora lo que vamos a hacer es la consulta, la bibliografía y la elaboración del marco teórico para que podamos justamente no solamente trabajar y operacionalizar las variables, sino después armar el instrumento de recolección de datos y analizar la información que vamos a obtener, ¿sí? Entonces, Méndez dice que el marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o varios autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. La estructuración del marco teórico no solo implica recopilar información, sino también manejarla a nivel conceptual, ¿no? Debe ser concreto y preciso y referirse específicamente al problema en cuestión partiendo de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que trabajar nuestro marco teórico armándolo desde una visión y teniendo en cuenta la variable de estudio que tenemos, la descripción de esa variable y después el trabajo minucioso de cada una de las dimensiones que hacen a esa variable. Así que fue lo que más o menos yo les fui comentando cuando trabajé la población y los objetivos. Entonces, todo el resto del trabajo que vamos a hacer, del trabajo de investigación, se desprende necesariamente de la pregunta de investigación y de los objetivos del estudio, ¿sí? De la pregunta de investigación se toma la variable que tiene que ser descrita en el marco teórico y de los objetivos específicos se toma cada una de las dimensiones que también tiene que ser trabajada y analizada en ese marco teórico, ¿sí? Bien, entonces los hechos y fenómenos de la realidad tenemos que tener en cuenta que constituyen la materia prima de nuestra investigación, que fue de ahí de donde sacamos ese problema de investigación, ¿no? Pero no basta simplemente con tenerlos en cuenta, sino que para que esos hechos cobren significados es necesario que se fundamenten en la teoría, ¿no? Todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente a partir de una teoría. Generalmente en las investigaciones no todas las investigaciones tienen como un cuerpo teórico armado, sino que se debe ir como armando, construyendo desde estas dimensiones que estuvimos mencionando, ¿no? Y es una tarea imprescindible la revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación para el armado del marco teórico. Entonces, la investigación no es solamente empírica, sino también bibliográfica, teórica. Si bien nosotros partimos de una realidad, tenemos que tener en cuenta siempre a los referentes teóricos que nos orientan, ¿no? Decían mis profesores de la maestría en investigación que siempre que nosotros hacemos un trabajo de investigación tenemos que montarnos o subirnos a hombros de gigantes, ¿no? Entonces, cada vez que miramos una realidad tenemos que mirarlo desde una base teórica. La investigación no se construye de la nada misma, sino que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta esa base teórica, ¿no? Que nos vincula, que nos atraviesa y que nos permite no solamente trabajar el fenómeno, sino fundamentarlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, entonces el marco teórico va a ser el que nos va a permitir justamente la vinculación lógica y coherente de los conceptos y las proposiciones existentes en los estudios anteriores a partir de nuestros intereses, ¿no? Y no solamente significa reunir información, buscar artículos, ver revistas, ver videos, sino también hilarla, construirla,
armar como ese crochet que decía la profesora Hilda, ¿no? Era como el armado de una matriz, de un crochet, de un rizoma de información, donde ustedes van a ligar la información a partir de una lógica coherente de interpretación, ¿no? Narrándola, interpretando esa información, escribiendo con sus palabras y utilizando justamente las citas bibliográficas de autor para mantener justamente la autoridad de los autores en la escritura de su trabajo. Que, a ver, que me explico mejor. Nosotros vamos a ir escribiendo el marco teórico con nuestras palabras, utilizando citas directas e indirectas según como sea necesario, ¿sí? Lo que más se utiliza son las citas indirectas, porque nosotros vamos a leer diferentes bibliografías y con, no sé, 2 o 3 artículos vamos a armar una idea de lo que queremos decir en relación a nuestras variables o nuestras dimensiones, y vamos a decir, bueno, estas ideas las armamos, o este párrafo fue armado a partir de fulanito, menganito y sultanito, ¿sí? Y solamente cuando lo que dice el autor es realmente importante o sustantivo para su trabajo y ustedes sientan que tienen que ponerlo tal cual está, van a utilizar o la cita de más de 40 palabras o las citas directas, ¿sí? No es correcto, no es correcto eh, hacer una seguidilla de citas, ¿sí? O sea, no es correcto armar un marco teórico y hacer una cita tras otra, sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Las citas tienen una razón de ser. Nosotros trabajamos siempre desde algún autor, pero necesariamente tenemos que referenciarlo, ¿sí? Y cuando usamos citas directas e indirectas es porque lo que dice el autor es tan importante y tan relevante para nuestra investigación que no podemos modificarlo, no podemos parafrasearlo. Entonces lo ponemos tal cual está. Pero siempre tenemos que ir hilando. Tiene que estar la cita, o sea, todo el texto y en el medio una cita y después seguir escribiendo con otras palabras y utilizar otra cita y así. ¿No? Se va como armando ese escrito. Y bueno, fíjense que ahí dice que el marco teórico parte justamente de una teoría general, que son los supuestos de carácter general acerca de la temática en estudio, que es lo que yo le mencionaba en relación a la variable en estudio, hacia una teoría sustantiva que hace o que da lugar o que trabaja o que aborda los conceptos específicos del tema que se pretende analizar. Entonces, todo lo que es la teoría general, y tomo nuevamente el ejemplo de, no sé, puedo hablar de la deserción académica o del conocimiento sobre el lavado de manos. Vamos a hablar sobre eso. Entonces, si yo quiero armar un marco teórico sobre el conocimiento sobre el lavado de manos, voy a tener que tener información sobre la teoría general. ¿Qué es el lavado de manos? ¿Cómo se aplica el lavado de manos? ¿Cuáles son los tiempos de lavado de manos? ¿Por qué es necesario el lavado de manos? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento vulgar? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo se entiende a una persona cuando sabe algo, cuando no sabe algo? Esa es toda la teoría general. Y la teoría sustantiva son cada una de las partes. Por ejemplo, los 5 momentos de lavado de manos, como subtítulo. Los 5 momentos de lavado de manos. Y adentro de ese subtítulo me escriben, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cómo se aplican? ¿Qué se aplica en cada momento? Pueden incorporar imágenes. Tengan en cuenta que las imágenes se comportan como citas directas. Entonces, si ustedes toman una imagen, tienen que referenciar necesariamente de dónde fue tomada, no con el link, con el autor, el año y el número de página. No el link de internet, es prohibido los links de internet en el cuerpo del texto. Van al artículo, ustedes encuentran, por ejemplo, en el Google Imágenes, encuentran una imagen que le gusta. Hacen clic en la imagen, van al artículo original y de ahí toman autor, año y número de página de la que fue tomada, ¿sí? La profesora Erika ayer le dio los tips para que ustedes puedan trabajar con los números de página o números de párrafo. Así que bueno, ya lo van a saber, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones? Vamos a pensar un poquito en las funciones de ese marco teórico. Y tiene muchas funciones. La revisión de la literatura en sí tiene muchas funciones. Pero dentro de las más, ¿cómo es? Generales, digamos, podríamos hablar de que, en primer lugar, al hacer esa revisión de la literatura y el armado del marco teórico, nosotros vamos a evitar cometer errores que ya cometieron en otras investigaciones, ¿no? También el marco teórico nos va a orientar
en la descripción de la realidad observada y su análisis, porque vamos a tener esa base teórica que nos da el deber ser que yo le decía, ¿no? Después impide que el investigador pase por inadvertidos algunos aspectos sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o de la experiencia. Homogeniza también el lenguaje técnico empleado y unifica los criterios y conceptos básicos de quienes participan en el estudio. Y también puede inspirar a nuevas líneas de investigación, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que también nos va a orientar cómo se puede realizar la investigación, porque si bien nosotros lo tenemos planteado en la pregunta y en los objetivos, el marco teórico nos va a ayudar a nosotros y nos va a dar las bases para todo lo que es todo lo que se viene, digamos, que es el diseño metodológico, la operacionalización de las variables y el armado del instrumento de recolección de datos, ¿no? Y nos guía el marco teórico en relación, para que no nos vayamos a otro lado, ¿no? Si nosotros sabemos que esta es nuestra variable y estos son nuestros objetivos, el marco teórico necesariamente va a tener que hablar de esa variable y de esos objetivos y no de otros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que en nuestro marco teórico hay información que no sale de ahí, de la pregunta y de los objetivos, y la podemos eliminar tranquilamente, ¿sí? Porque quiere decir que no se relaciona directamente con la investigación. Bien, entonces, ¿y cuáles son las partes o las etapas de la elaboración de este marco teórico? Y primero, como ya le dijimos, la revisión de la literatura correspondiente, que consiste en ubicar, consultar y leer publicaciones bibliográficas y otros materiales que puedan ser de utilidad para alcanzar los propósitos del estudio. Las fuentes bibliográficas las podemos encontrar en diferentes lugares, por ejemplo, bibliotecas, hemerotecas, librerías, páginas de internet, como es repositorios digitales, etcétera, ¿no? Hay algunos autores por ahí que también aconsejan revisar los ficheros de las bibliotecas e institutos que realizan investigaciones para buscar mayor información sobre el tema que a ustedes les interesa. Algo que yo hago muy seguido es cuando encuentro un artículo sobre el tema que yo trabajo en mi tesis. El tema de mi tesis es la aplicación del poder a partir de la práctica del cuidado de enfermería. Entonces es una problemática por ahí que no hay muchas cosas escritas. Entonces cuando encuentro un artículo que dice algo que me interesa, voy a las referencias bibliográficas de ese artículo y veo con qué autores trabajó y a partir de ahí hago la búsqueda, ¿no? Tomo la referencia bibliográfica de ese autor, del autor del artículo que yo leí, y la googleo para ver si la puedo encontrar y leer el archivo original, ¿sí? Que siempre es mucho más nutritivo, ¿no? Leer el artículo original. Entonces, tenemos que tener en cuenta también las fuentes de información que tenemos. Nosotros tenemos en esta revisión de la literatura 3 fuentes de información, las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ustedes ya hablaron de esto en Introducción al Conocimiento Científico y en otras asignaturas, pero bueno, las fuentes primarias son, en líneas generales, las que proporcionan información de primera mano, ¿no? Los libros, artículos de publicaciones periódicas, monografías, documentos, trabajos publicados que fueron presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos que también fueron publicados, películas, etcétera, ¿sí? Siempre que sean del autor original. ¿Sí? Y las fuentes secundarias reprocesan la información de primera mano, que es esto que yo le decía. Yo leo un artículo original y ese autor del artículo que yo estoy leyendo trabaja con otros materiales. Entonces las fuentes secundarias serían las citas que ese autor hace de otros autores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco la referencia bibliográfica y me voy al autor original para trabajar con la fuente primaria, ¿sí? Y después están las fuentes terciarias, que son los documentos que comprenden información de revistas y otras publicaciones periódicas, nombre de boletines, etcétera, ¿no? Que también ustedes pueden trabajar así, que sería más o menos también parecido a lo que yo hago, ¿no? Con las fuentes secundarias y terciarias. Siempre es bueno trabajar con información de primera mano si tienen la accesibilidad, ¿sí? Bueno, la segunda parte es el análisis de los contenidos de libros y artículos. Ustedes no van a trabajar con todo el material que encuentran para el armado del marco teórico, sino que van a seleccionar solamente la información que a ustedes les suma o le ayuda al armado del marco teórico. Entonces van a leer cada uno de esos artículos o materiales
y van a como tomar la información que les necesitan, ¿no? Después está la organización del material bibliográfico, que hay muchos autores que sugieren por ahí el armado de un fichero, ¿sí? Que ustedes pueden armarlo en un documento en Excel, pueden escribir la ficha, ¿no? El nombre del autor, el año, el título del artículo, el link donde lo pueden encontrar, y hacer como una descripción de qué se trata ese libro, ese artículo que ustedes trabajaron. Entonces, cuando tienen dudas o necesitan más información, ingresan a la ficha y ven a ver dónde estaba, cómo encontrarlo, porque a veces, y me pasó, que trabajamos con un artículo y si no lo guardamos o no lo referenciamos, después lo perdemos y no hay forma de encontrarlo, no se pierde en la nube. Entonces está bueno armar esa referencia, ¿sí? A eso se refiere cuando dice el armado de fichaje. Y después algo que también se sugiere mucho que no está acá en la presentación, que es como el diseño de un esquema de marco teórico. Ustedes tienen el material, ya lo tienen organizado por ficha, y después pueden armar como un esquema de marco teórico, que sería como un índice, ¿no? ¿Qué van a escribir primero? ¿Cuáles van a ser sus subtítulos? ¿Con qué temas van a trabajar dentro de esos subtítulos? Esto es algo que se pide mucho en los posgrados, ¿no? Que pienses cómo vas a trabajar y con qué autores vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, decís, deserción académica, conceptualización, qué sé yo, diferentes perspectivas de la deserción académica, después factores que influyen en la deserción académica, conceptos, consideraciones generales, factor personal, sexo, definición de sexo, no sé, características, edad, definición de edad, influencia en la deserción, cosas así, ¿sí? Armar como una listita de lo que a ustedes les interesa, ¿no? Trabajar dentro de ese marco teórico para ver si no se perdieron en el camino y no se fueron por otro lado, que no sea por el que tienen que ir, ¿no? Y finalmente la construcción del marco teórico, que es donde se presentan y describen en forma ordenada las teorías, la información y la experiencia para analizar el fenómeno investigado. El orden del marco teórico se diseñará de acuerdo con los objetivos del estudio, ¿no? Como yo le digo desde el principio, desde la variable y desde los objetivos del trabajo. Al elaborar el marco teórico, el investigador no se limita solamente a presentar las informaciones recopiladas, sino que aporta sus ideas acerca de problemas para enriquecer el material obtenido, ¿no? Y bueno, en este sentido, como ya le dije, la ética de la investigación exige al investigador dar crédito correspondiente a los autores consultados para obtener la información, ¿no? Y esto se hace mediante la elaboración de citas, notas, referencias. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa, sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Por eso esta estructura, esta etapa de elaboración, ese pequeño índice donde marca las partes que va a tener nuestro marco teórico, nos va a ayudar mucho al estar orientados, ¿no? Un buen marco teórico, según Hernández Sampieri, no es aquel que tiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. En el marco teórico no se puede estar saltando de idea en idea, ¿no? Sino que se tiene que trabajar siempre teniendo en cuenta ese problema y esa pregunta de investigación, esas variables con las que ustedes vienen trabajando, ¿sí? Entonces, si estoy hablando sobre el conocimiento lavado de manos y no voy a meter otro tema, ¿sí? No voy a meter otro tema en el marco teórico que no se desprenda de ahí. Bien. Entonces, a ver si puedo continuar acá. Algo que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que ya se quedó sumamente claro en el desarrollo de esta clase, es que en la investigación hay como un hilo conductor y un hilo conector, ¿no? Entre lo que son los objetivos, el marco teórico y la metodología de la investigación, y después el análisis de los datos y la elaboración justamente del informe final de la investigación. De ahí la importancia en el trabajo en las wikis y tener bien armado este primera parte del planteamiento del problema, porque todo lo que sigue se desprende necesariamente de ahí. Y el marco teórico es lo que nos da las bases justamente para seguir trabajando. Fíjense cómo está ahora en esta presentación. La teoría que permea, atraviesa cada una de las partes, tanto la formulación de objetivos como la formulación y descripción metodológica. Entonces, en palabras de Sautou, toda la investigación es una construcción teórica necesariamente, ya que la teoría permea todas las etapas del diseño, desde la construcción del marco teórico y la formulación de objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la producción de datos y su posterior análisis. Fíjense lo importante
qué es un buen armado del marco teórico. Si ustedes tienen un buen marco teórico y tienen bien planteado el problema y la pregunta, ya están muy avanzados en el proceso, ¿no? Cada una de las etapas de investigación se conecta necesariamente entre sí en forma lógica mediante una estructura argumentativa que también es teórica. Nosotros vamos escribiendo de acuerdo, teniendo en cuenta algo que leímos, ¿no? No es que sale esto de nuestra cabeza nada más. La teoría es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas de la investigación y supone una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico, sino como aplicación, ¿sí? Para ser aplicada luego. Y bueno, chicos, esto más o menos en relación a lo que era el marco teórico. Vieron cortita la clase, le dice, cortita, sencilla, linda. ¿Qué tienen que tener en cuenta entonces para el armado del marco teórico? Y bueno, tienen que tener en cuenta lo que escribieron como variable en la pregunta y como objetivos específicos, ¿sí? Tienen que trabajar desde diversos autores, tienen que armar, construir el marco teórico con una linda redacción, como si fuera casi un cuentito, sustentándose en las bases teóricas de diferentes autores, ¿no es cierto? Y referenciándolos según las normas APA sexta edición. Entonces, ahora, después de esta clase y más la clase que dio la profesora Erika, le vamos a pedir que comiencen a construir en las wikis su marco teórico con incorporación de 5 páginas, ¿sí? Fíjense las cuestiones principales que ustedes trabajaron en su tesis y armen 5 páginas de marco teórico que no se alejen de las variables y de los objetivos que ustedes trabajaron, ¿sí? Y bueno, nosotros los vamos a ir acompañando, los vamos a ir siguiendo en las wikis, así que bueno, vayan trabajando, así vamos haciendo las devoluciones, ya que próximamente le vamos a pedir el trabajo práctico integrador y está bueno que tengan ya avanzado el trabajo. Y bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta me las dejan, perdón, en el foro de consultas y yo las voy a ir respondiendo a medida que las veo, ¿sí? Así que bueno, les mando un cordial saludo a todos, espero que sigan muy bien y nos vemos la clase que viene. Salud.